Nuestro objetivo va a ser tener una pequeña introducción, ver las definiciones operacionales que tenemos, hablar algo muy ligero de la fisiopatología, porque eso es muy aburrido, aburre a todo mundo, inclusive al que le escribió se aburre. El tratamiento lo partimos en una forma totalmente por gusto en 4 puntos principales, que los más importantes son los 2 primeros, para mí el más importante es el último porque a eso me dedico. Y después vamos a ver algo de complicaciones y conclusiones. Durante la plática, en cualquier momento ustedes levantan la mano y me dicen, oiga, no está claro lo que dice, o pensé yo que me estaba insultando y a lo mejor sí, y entonces podemos aclarar algunas dudas. Vamos a ver que las enfermedades alérgicas han tenido un incremento que los alergólogos afortunadamente les decimos explosivo, porque se han multiplicado en una forma exponencial. Esto no tiene mayor ciencia, simplemente la gente se ha movido hacia las ciudades, ha dejado un poquito lo que es la vida rural, una vida tranquila, una vida más natural, más sana, a pasarse a una vida agitada, llena de complicaciones, contaminantes, cosas artificiales, y eso ha hecho que haya un incremento muy importante sobre las enfermedades alérgicas. Dentro de las enfermedades alérgicas tenemos la rinitis, la dermatitis atópica, el asma, y sabemos que son enfermedades que tienen mucho problema. También sabemos que son muy raras antes del primer mes de vida. No quiere decir que no pueda haber, pero que son muy raras las enfermedades alérgicas antes del primer mes, que la mitad de los niños tienen problemas de piel, dermatitis atópica, eczema, neurodermatitis, como quieran llamarle, relacionada posiblemente con alimentos más algunos factores genéticos, y que la alergia alimentaria lógicamente va a ser en el primer año de vida, que es cuando reciben alimentos distintos nuestros niños al único alimento humano que es la leche. Entonces, una vez que reciben otros alimentos diferentes a la leche humana, entonces cuando empiezan a tener problemas alérgicos. Y vamos a ver que lo que está en el aire, los aeroalergenos, van a tener su predominancia después de los 3 años. Ante esta perspectiva se vino a plantear lo que llamaron la marcha alérgica o la marcha atópica. No es más que la forma más simple de decir cómo va caminando o evolucionando las enfermedades alérgicas. Empezamos siempre con los problemas gastrointestinales, posteriormente los problemas de piel, después sigue el asma que se mezcla con todo ello, y finalmente el que se presenta en forma más tardía es la rinitis. Más tardía estamos hablando alrededor de los 3 años de vida. Y lo que les decía al principio, desde los años 90 para acá se han empezado a contar las enfermedades alérgicas y se ha visto que ha aumentado en una forma increíblemente la presencia y la frecuencia de estas enfermedades alérgicas. No nos vamos a meter mucho en todas ellas, pero nos vamos a meter en la rinitis. Aquí me permití presentarles 2 definiciones, una hecha por un experto de Estados Unidos, en el que habla de que es una enfermedad crónica de las vías aéreas que se caracteriza por X número de síntomas. Como ven, como definición, pues no dijo mucho. Y otra que nosotros hicimos hace ya muchos años, más de 10 años, en las cuales hablamos de un proceso inflamatorio de la mucosa rinocino-conjuntival. Esta es una parte muy importante porque no podemos nosotros separar lo que son la conjuntiva de la mucosa de la nariz, de la mucosa de los senos paranasales, que está mediada por un origen inmunológico, por IgE, y que está desencadenado por alergenos. O sea, no nos metemos mucho más, pero sí decimos exactamente qué es lo que está sucediendo. ¿Cuántos niños con rinitis alérgica existen en el mundo? Hasta antes de los fines del siglo pasado no teníamos ni la menor idea. Sabíamos que había muchos, pero no teníamos idea. De eso se desencadenan estos estudios, que es un estudio que se llamó ISAC, que se empezó en los años 90 del siglo pasado, y que nuestro país participó en este estudio a partir del 2003. Y la idea de este estudio ISAC únicamente era buscar cuál era la prevalencia de estas enfermedades alérgicas. Y aquí en estrellitas y cuadritos se marcaba lo que era la prevalencia, considerando las estrellitas rojas, la prevalencia muy alta, los cuadritos amarillos una prevalencia media y los cuadritos azules una prevalencia baja. Como vemos, países o continentes como el africano prácticamente no se contabilizó.
No es que no haya, sino simplemente los médicos que hay en esos países están ocupados en realmente atender a la población gravemente enferma y no en contar cuántos alérgicos hay. En los países ricos, vemos Europa, que casi todos los países participaron. Nosotros participamos, los Estados Unidos no participan porque ellos tienen su propio sistema de conteo, ellos se creen que son diferentes al resto del mundo, entonces se cuentan diferente. Al final es lo mismo. ¿Qué encontramos nosotros en México? Esta es una pequeña gráfica de lo que se encontró nosotros en este estudio, del cual participamos junto con la doctora Del Río y un gran equipo de trabajadores, que buscamos qué es lo que significaba. Tenemos las barras verdes, que es el diagnóstico de rinitis acumulado a través de los años, las barras amarillas, el diagnóstico actual, y las barras anaranjadas es el diagnóstico de rinitis hecho por un médico. Y vemos una gran discrepancia, por ejemplo, en el Distrito Federal. Solo el 4.3% de los niños que nos refirieron que tenían síntomas de rinitis alérgica, el médico les dijo que la tenían. Mientras que el 42% en el momento que hicimos el estudio tenían síntomas de rinitis alérgica, y el 49% había tenido síntomas de rinitis alérgica. Si nosotros creemos en todo esto, pues la mitad de los niños han tenido datos. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los síntomas de la rinitis alérgica son muy similares a los del catarro común. Si esto es muy similar al catarro común, entonces aquí lo que va a suceder es que se va a confundir fácilmente. Pero de todos modos nos da una idea de la frecuencia que tienen estos padecimientos en nuestro país, que es muy alto. Vamos a pensar que no consideramos la memoria histórica por fallas, pero sí consideramos lo que es actual. En el DF encontramos el 40%, en Tamaulipas el 21%, en Cuernavaca el 20%, en Mexicali el 26%, en Tijuana el 24%, en Toluca el 18%, etcétera. Como ven, es sumamente frecuente. ¿A qué edad se hace el diagnóstico? Esta es una encuesta sacada en Estados Unidos para que vean que no somos nada diferentes a ellos. Ellos son más feos, están más desteñidos, ¿sí? Y se encontró que la mayoría se encontraba el diagnóstico antes de los 6 años de edad. O sea, como veíamos en nuestras curvas de la marcha atópica, esta es la enfermedad que empezaba más tarde. Y que para alrededor de los 12 años, si sumamos todo esto, ya es casi cerca del 100%. Entonces ya sabemos que es una enfermedad básicamente de niños. Nos vamos a meter un poquitito en lo que es la fisiopatología. ¿Qué necesitamos para que exista un padecimiento alérgico? Necesitamos, número 1, un factor genético. O sea, que el individuo en su familia haya alguien que tenga una alergia y esa alergia se va a heredar. Es lo que nosotros llamamos el antecedente de la atopia. ¿Qué significa? Por ejemplo, que mi papá tuvo asma, mi mamá tuvo asma, yo a lo mejor no tengo nada, pero yo tengo atopia, tengo el factor genético que pude haber heredado. Cuando yo ya empiezo a tener síntomas, entonces ya tengo alergia. Esa es la diferencia entre atopia y alergia. Después necesitamos el factor genético, que ya lo tengo atopia, y después me pongo al factor ambiental. Y en el factor ambiental es cuando vienen las diferentes cosas que hay en el medio ambiente. ¿Qué sucede? Genéticamente yo estoy marcado para que mis células sean más sensibles y respondan diferentes. Mis células presentadoras de antígenos va a hablar con los linfocitos T, esto en un ambiente específico va a hablar con los linfocitos B, y esto va a hacer que se produzca por esta atopia la presencia de IgE. Esta IgE es la que va a ser causante de todo lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Entra el alergeno en las células, digamos, del sujeto que atópicamente está marcado, que tiene una IgE específica contra este alergeno, entran en contacto, se arma lo que sea un ambiente inmunológico hacia los TH2. No le hagan mucho caso a los numeritos y a las letras, son más que nada para presumir, ¿sí? Pero estos TH2 lo que va a hacer este ambiente es que se pegan aquí y producen dentro de la célula cebada una ruptura de esta célula y eso provoca una degranulación que va a liberar sustancias químicas como histamina, proteasas, factores quimiotácticos, y algunos otros que se van a crear a partir de la membrana.
Todo eso va a atraer más células y todo eso va a causar un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa rinocino-conjuntival. Como ven, esto es muy sencillo. La primera vez que está en contacto este alergeno con el individuo no pasa nada, pero sí pasa dentro de sus células porque lo sensibiliza. A partir de la segunda o tercera ocasión en que está en contacto con nuevamente ese mismo alergeno con el individuo, es cuando va a empezar a tener síntomas. Entonces aquí a nivel de caricatura tenemos un alergeno que va a penetrar fácilmente porque nuestro sistema inmunológico se lo va a permitir, va a estar en contacto con esta célula cebada, con esta IgE, con mastocitos, va a liberar sus mediadores químicos y esto se va a traducir en síntomas. Y los síntomas son muy sencillos. Ustedes analícense, muchos de ustedes posiblemente los han tenido. Estornudos, comezón, rinorrea y congestión. Y todo esto se va a traducir en un proceso de inflamación. Entonces estamos hablando que la alergia no es más que un proceso de inflamación. Y estos mediadores químicos, ¿cuáles son los que me van a condicionar los síntomas? El principal de todos es la histamina. Quitando la obstrucción y el proceso inflamatorio, la histamina participa en todos los demás. De ahí viene la tendencia que tenemos a utilizar la histamina o la antihistamina, digámoslo así, para el tratamiento sintomático de estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas? Yo me recuerdo de mi maestro hace muchos años que me decía, los niños con rinitis alérgica los ve uno en el camión y los diagnostica nada más con verlos, porque tienen una carita muy particular, vamos a verlo más adelante, van a tener problemas en la nariz, siempre la tienen tapada, siempre se la están tallando, tienen problemas de oídos, tienen estornudos, siempre tienen escurrimiento de moco, le lloran los ojos, tiene tapazón de nariz y tiene tos y garraspeo. Esto nos ha llevado a que tratemos de ubicar qué significan todos estos síntomas y dónde ponerlos dentro de una clasificación. Antes era muy fácil clasificarlo, decían que había una rinitis estacional y una rinitis perenne. Eso está muy bien para los países que tienen hielo y nieve en invierno, porque tienen bien determinadas sus estaciones. Nosotros no tenemos determinadas nuestras estaciones. La radiología es otro de los exámenes que nos ayuda mucho, porque como hablábamos, había una rinosinusitis, hay afección de los senos paranasales. Lo ideal, el examen ideal es una tomografía de senos paranasales, que nos da mucho más información que una radiografía, porque aquí se sobreponen muchas imágenes y puede confundir. El problema es que el niño pequeñito, hacerle una tomografía puede ser bastante complicado. Ahora, el diagnóstico de sinusitis no es por radiografía, el diagnóstico es clínico, entonces no es necesario tener la radiografía. ¿Con quién va a competir o con quién se va a asociar esta rinitis alérgica? Se va a asociar con infecciones respiratorias, con poliposis nasal. Hay una entidad bien determinada en adultos que es poliposis, rinitis y asma, y hay intolerancia a la aspirina, con sinusitis, con asma. Se sabe que cerca del 80% de los asmáticos tienen rinitis, entonces eso está muy relacionado, y con alteraciones a nivel de oído. ¿Cómo vamos a meternos al tratamiento? Vamos a pensar que podemos hacer muchas cosas. Tenemos que pensar en los costos, tenemos que pensar en los alergenos, tenemos que pensar en los medicamentos, y en algo que lo ponemos aquí al frente es educación de nuestro paciente, de nuestra familia. Por eso les decía que íbamos a partir en 4 nuestra estrategia de manejo, y vamos a dejar como pivotes lo que es la educación y el control ambiental. ¿Por qué lo ponemos como pivotes? Porque muchas veces con un buen control ambiental resolvemos el problema sin grandes necesidades de dar medicamentos. Tenemos que usar los medicamentos en forma adecuada, el tiempo propicio y a la dosis adecuada, y dejar la inmunoterapia para aquellos pacientes que requieran un tratamiento específico por el especialista. De aquí podemos partirnos en 3 etapas. La primera es prevención. Si ese paso no funciona, entonces lo que tenemos que hacer como segundo paso es, ya supimos que hay alergia, ya nació el bebé, pues darle alimentación al seno materno. Así de sencillito.
Y así pueden tener papás y mamás felices y el niño más feliz y cachetón porque le están dando la alimentación que debe ser. Por lo menos, en estos niños en especial, por lo menos de 4 a 6 meses y empezar la lactación en forma un poco más tarde. También tenemos que buscar los alergenos. Si sabemos que el paciente va a ser alérgico por los antecedentes y porque no le pudimos dar seno materno, pues no ponerlo a dormir en un ambiente. Ahora bien, si ya lo queremos hacer en una forma organizada, pues vamos a partirlo en dos, en medicamentos sintomáticos y en medicamentos controladores. En ningún momento de nuestra plática van a oír de mí que diga que vamos a darle un medicamento que le va a curar la rinitis alérgica. ¿Por qué no se va a curar la rinitis alérgica? ¿Alguien que se anime a decir por qué no se va a curar? Porque es genética. La parte alérgica no se la podemos quitar. O sea, el hecho de que ya sea alérgico no se lo puedo quitar. ¿Le puedo quitar el contacto? Al no tener contacto, no tiene síntomas, podríamos decir que se curó, hasta que se vuelve a exponer al contacto y vuelva a tener síntomas. Pero lo que sí podemos hacer es quitarle los síntomas o quitarle la inflamación para que tolere un poquito mejor esos alergenos. Los mejores asintomáticos son antihistamínicos, anticolinérgicos y descongestivos, y de controladores tenemos los esteroides, antileucotrienos y la inmunoterapia. Vamos a ver que nosotros nos catalogamos mucho de hablar de los antihistamínicos. Los antihistamínicos, el único conocido es la histaminasa, porque va a actuar directamente sobre la histamina. Y nosotros no utilizamos histaminasa porque es sumamente tóxica. Utilizamos medicamentos que van a bloquear a los receptores de la histamina. La histamina sabemos que tiene 4 receptores. Los que nos preocupan aquí son los H1. Los H2 tienen que ver con el estómago, con la gastritis, y el H3 son de regulación, pero los H1 nosotros, digamos, le ponemos un tapón a la llave de la histamina, entonces no viene toda la reacción que tiene que haber para producir la liberación de esta histamina. Entonces realmente no es un antihistamínico, sino es un inhibidor de la liberación de histamina. ¿Cuántos antihistamínicos hay en el mercado? Muchísimos. Y ahora ya no solo estos nombres que ustedes conocen, sino de cada uno de estos hay como 50 nombres, más los genéricos, más los piratas, más los sin nombre, más los del doctor fulano y del doctor mengano. O sea, se dice por ahí que el laboratorio que tiene dentro de su lista de medicamentos que vende un antihistamínico se va a hacer rico, porque es el medicamento que más se vende en todo el mundo. ¿Cuál es el bueno? Pues cualquiera de ellos. Tenemos 2, digamos, o 3 generaciones de antihistamínicos. La primera generación, que son los viejitos, la clorfeniramina, todos oyeron hablar de ella. ¿Sí saben cuál es la clorfeniramina? La conocen como clorotrimetón. Esa se usó cuando yo era niño, imagínense, estaba recién descubierta, ¿sí? La difenhidramina, todas estas. El ketotifeno se usó por mucho tiempo para curar el asma, que no servía para curar el asma, pero curaba el catarro y daba hambre y sueño, lo cual era una muy buena medicina. De estos de primera generación, su gran problemática, causan muchos síntomas colaterales, causan sueño, causan decaimiento, en adultos les impide manejar aviones y manejar maquinaria delicada. De esos de primera generación pasan a los de segunda generación, que vienen siendo las mismas moléculas, nada más que modificadas para tener menos efectos secundarios. ¿Cuáles tenemos? Epinastina, astemisola, celastina, cetiricina, evastina, rotina, terfenadina y muchos más. Y de estos de segunda generación hay los de nueva generación, que debían de ser de tercera generación, pero nunca les dijeron de tercera generación. ¿Quiénes tenemos? Levorcetiricina, norastemisol, fexofenadina, desloratadina, ropatadina, hay uno, la bilastina, y de ahí en adelante los que vengan. ¿Cuál es el antihistamínico ideal? El que me cumpla primero, que inicie rápido, que le quite los síntomas, que le dure por lo menos un día, que sea una respuesta uniforme entre todos los pacientes, no que a unos hay que darle un poquito más que a otros porque no responden. ¿Sí? Que no tenga efectos secundarios, que se puede usar junto con otros medicamentos y que sea fácil de usar. O sea, le va a dar una gotita cada media hora por los próximos 15 días y va a ver que se le va a quitar todo. Pues hasta la gotita se va a quitar. Y nuestro problema con los niños.
Muchas veces dicen, bueno, pues es un niño, pues hay tabletas, pues le damos la mitad de la tableta. Pero si nosotros analizamos bien, un niño no es la mitad de un adulto, viene siendo la cuarta parte de un adulto, más o menos. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Pues la cuarta parte de la tableta. ¿Así de sencillo? Pues no, porque para utilizar los medicamentos tenemos que pensar en la farmacocinética, la farmacodinámica, y de ahí nos vamos a la seguridad y de ahí nos vamos a la eficacia. Los niños son más activos metabólicamente que los adultos. Entonces, hay medicamentos que utilizan más dosis los niños que los adultos, por los riesgos que suceden y por el metabolismo que tienen los niños. Perdón, ¿qué antihistamínicos tienen estudios de farmacocinética? Aquí están señalados. Los niños menores de 2 años son muy difíciles de hacer estos estudios, prácticamente no hay más que estos dos, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades ideales de la farmacocinética? Que sea rápida y por vía oral, o sea, no tenga que dársela inyectada, que no tenga metabolismo hepático, o sea, que se brinque ese paso, que se tenga una excreción lenta del medicamento no utilizado y que su volumen de distribución sea pequeño para que no esté en el organismo. Si conseguimos ese antihistamínico, entonces ya la hicimos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Tenemos antihistamínicos de tipo tópico. Estos antihistamínicos de tipo tópico lo que nos van a hacer es que van a actuar directamente sobre la mucosa nasal y van a tener un efecto rápido, pero no es un efecto muy sostenido. En algunos se quejan de que les arde, que les duele la nariz. Anticolinérgicos. El bromuro de ipratopio, muy usado para el asma. Se ha usado en la rinitis, pero solamente en aquellos casos en que tiene una exagerada secreción, o sea, son pacientes que están escurriendo moco todo el tiempo. Entonces podemos usar bromuro de ipratopio, pero únicamente sirve para eso, o sea que es muy limitado. ¿Qué hacemos para que estos niños puedan respirar mejor, para quitar la congestión nasal? Realmente hay muy poco que hacer. Utilizamos los antidescongestionantes, van a regular el tono simpático, causan vasoconstricción, pero también causan rebote. Desde que se apareció en nuestra vida un chino que se llevó toda la pseudoefedrina para hacer metanfetaminas y esas cosas, ya nos quedamos sin ese, que ese era muy buen descongestivo. Lo que pasa es que compraban todo lo que tenía en las farmacias y de ahí lo sacaban, entonces se armó un relajo. Entonces ya lo cambiaron. El que tenemos actualmente no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Ahora, ¿cuál es la piedra angular? El éxito de todo el tratamiento es el uso de los esteroides tópicos. ¿Por qué les digo que es el éxito? Porque acuérdense que tenemos dos fases. Una, la fase de síntomas por histamina y la fase de inflamación. Histamina quita síntomas y esteroides tópicos quitan inflamación. ¿Qué es lo que sucede en una mucosa nasal? Esto es lo que está en una mucosa nasal antes de utilizar esteroides. Hay una desorganización total y ya después de utilizar un año de esteroides, vean que se vuelve a organizar esa nariz, pero estamos hablando un año después de utilizar esteroides todos los días, lo cual lleva a pensar en efectos secundarios. Todas las guías que hablan de rinitis mexicanas, españolas, francesas, inglesas, rusas, todas hablan que los esteroides son el mejor tratamiento para la rinitis alérgica, pero no es el mejor sintomático. O sea, tenemos que juntarlo con un sintomático. No podemos manejar una rinitis alérgica con puros sintomáticos, ni la podemos manejar con puros esteroides. Tenemos que hacer la combinación de los dos. Actualmente están utilizando los antileucotrienos, son unos antiinflamatorios no muy potentes, que hay algunos estudios que dicen que mejoran, sobre todo niños que tienen, junto con la rinitis, tienen asma, mejora toda la respuesta alérgica, solos o combinados con antihistamínicos. Como decía, la inmunoterapia es del uso exclusivo del alergólogo certificado, va a modificar la historia natural de la enfermedad, modificando, regulando, digámoslo así, la respuesta inmunológica para que este paciente tolere un poco más la presencia de antígenos. ¿Qué nos dicen las evidencias de todo esto que estamos utilizando? Vamos a ver que lo que dice con letra A es recomendado basado en evidencia. Prácticamente los antihistamínicos orales, nasales, esteroides, cromonas y antileucotrienos. La inmunoterapia está aceptada en bastantes casos, todavía en niños no está muy aceptada.
Y el evitar los alergenos, que es la parte de educación y control ambiental, no tiene evidencia A porque no hay estudios placebo, doble ciego controlados, pero es lo más utilizado. De acuerdo a nuestra clasificación, ¿dónde vamos a utilizar nuestros medicamentos? En la leve intermitente vamos a evitar los alergenos, vamos a utilizar descongestivos y vamos a utilizar anti-H1 oral, no sedante, o sea, de los de nueva generación. Si es moderada grave, ya tenemos que agregar a lo anterior antileucotrienos o esteroides, dependiendo de la intensidad, va a ser la dosis que vamos a dar de cada ellos, y para las leves, persistentes o graves hay que utilizar la inmunoterapia. ¿Cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en los niños? Va a ver que vamos a actuar sobre el malestar general del niño. Un niño con rinitis alérgica no controlado es un niño que no quiere que lo vea nadie, siempre está moqueando, siempre está de mal humor, no duerme bien, está distraído, está irritable, no quiere a sus papás ni sus papás lo quieren porque es un mocoso, ¿sí? Le va mal en la escuela, entonces aparte de mocoso es flojo. Lo que pasa es que se les olvida que es un niño que no duerme. Entonces un niño que no duerme tiene lo que se le llama el síndrome de irritabilidad alérgica y eso le produce un rendimiento escolar muy bajo, ausentismo escolar, no aprende, y les decía que nosotros no somos, ¿cómo lo diríamos?, bulleros, ¿sí? No molestamos a los vecinos, no somos incapaces de pegarle al gordito porque está gordito, ni al chaparro porque está chaparro, ni al alto porque está alto, no somos así. Hay problemas familiares porque si es culpa del papá, la mamá va a decir por tu culpa, por tu abuelita, ya ves, tu abuelita la asmática fue la que le pasó toda esta maldad, ¿sí? Altera la calidad de vida del niño, se asocia con otras enfermedades y muchas veces, exagerando el caso, puede acabar con la armonía. A lo mejor nunca existió la armonía, pero es el buen pretexto. ¿Qué podemos concluir? De aquí y en el adulto. Se asocia con rinitis y asma, tiene mucha morbilidad, no tiene mortalidad, ni siquiera tiene ese descanso de pobre rinítico de decir, bueno, si me muero se me quita. No se va a morir, ¿sí? Afecta la calidad de vida, hay que usar un tratamiento integral por tiempo prolongado y hay que buscar el mejor tratamiento, el más eficaz. Los síntomas, les decía, son muy fáciles, son niños mocosos, llorones, no porque estén llorando, sino porque le están llorando los ojos, les pica la garganta, abren la boca, no pueden respirar, siempre tienen la nariz tapada, le dicen de todo en la escuela y en su casa, ¿sí? ¿Y qué tenemos que pensar? Primero, ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos lo grave que es el problema, tenemos que pensar en control ambiental, en educación y después en utilizar los fármacos. Primero decirle, señora, su niño no es tonto, señora, no es mocoso, no se mete el dedo a la nariz por cochino, no le gustan los mocos, saben re feo, ¿sí? No es eso su niño tiene un problema que le pica la nariz porque tiene comezón, porque tiene histamina, le lloran los ojos, se le tapa la nariz, por eso abre la boca. Entonces, todo eso lo tenemos que hablar en educación. Control ambiental, si sabemos que cuando va con la tía Chonita que tiene 7 gatos, entra a su casa y se pone como loco el niño, pues ya no lo lleven a casa de la tía Chonita. La tía Chonita no va a dejar los gatos, pero usted sí puede dejar a su hijo en su casa. Y de paso, pues ya no visite a la tía Chonita, pues le cae gorda de todos modos. ¿Sí? De medicamentos antihistamínicos como sintomáticos, de primera intención. Corticoides tópicos para quitar la inflamación y reducir lo que es la enfermedad. Inhibidores de leucotrienos cuando no es tan importante. Antihistamínicos tópicos cuando sí hay mucho problema de obstrucción, igual que los vasoconstrictores, y la inmunoterapia me la pasan a mí para que yo los vea, los atienda y les dé su vacuna. Y así con eso todos quedamos contentos. Muchas gracias.